Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. Bienvenidos queridos amigos al video número 54 de la lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos con esta hoja de cálculo. Antes que nada, agradecer a todas las personas que hacen parte de la membresía, agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo constante que le están dando a la membresía, a los miembros nuevos y a los miembros recurrentes, por apoyarme en este proyecto educativo y en esta lista de reproducción de Excel esencial y análisis de datos. Obviamente con esta aplicación estoy completamente agradecido, muy agradecido de corazón por todo el esfuerzo económico que ustedes hacen, por el tiempo que toman en ver los videos y aprender mucho más de lógica para poder desarrollar todo eso que nosotros necesitamos para convertir esta hoja de cálculo en nuestros aliados o en nuestro aliado estratégico a la hora de convertir los datos en información útil que nos permita a nosotros tomar siempre excelentes decisiones. Muchísimas gracias de corazón a todos los miembros del canal. En la parte de arriba, como siempre, va a estar apareciendo la versión de Excel con la que yo trabajo, que no es nada más que una versión por suscripción de Office, que antes se llamaba pues Office 365, ahora se llama Microsoft 365 y ahora va a cambiar el nombre, o ya lo cambió, a Microsoft 365 Copilot, que no es nada más que una versión de Excel por suscripción, que contiene un motor que genera rangos de desbordamiento, funciones que crean rangos de desbordamiento y un motor regex o de expresiones regulares. Es bastante completa la aplicación, es bastante completa toda esta aplicación para poder generar a partir de una sola celda con una expresión la respuesta a un problema específico para nosotros poder observar el procesamiento de esos datos, en este caso que es la información, para poder tomar decisiones, para poder generar y tomar decisiones en tiempo real. Así que estoy utilizando una versión como la de este tipo. El video tutorial número 54 de la lista de reproducción de Excel esencial no tiene un nivel de dificultad. Te voy a pedir por favor que se lo pongas tú de acuerdo a lo que veas en el tutorial. Antes de arrancar, debo decirte que estoy un poquito nervioso por la explicación que voy a dar. Es un poquito complicada, por favor no te vayas a salir. Es un poquito, en términos prácticos, un poquito complicada. El ejercicio no tiene una utilidad práctica, pero sí que te ayuda a entender cómo términos matemáticos y términos bastante de matemáticas, de términos en matemáticas o conceptos matemáticos pueden solucionar un tipo de problema como el de este tipo, que como ya digo, he descubierto o no he descubierto aún si esto tiene una aplicación práctica. Sin embargo, sí que nos va a ayudar a explotar la mente, el entendimiento. El objetivo de este ejercicio consiste en lo siguiente. Fíjate de esta etiqueta que yo tengo aquí llamada matriz y de este número que yo tengo acá y de este cuadro de nombres. Esté mirando o estés mirando, por favor, este cuadro de nombres para que puedas ver cuando yo haga una selección. Fíjate de qué se trata una matriz. Pues bien, yo aquí en esta etiqueta llamada matriz y en este número que voy a colocar acá, tengo que utilizar el número para crear una matriz con la misma cantidad de columnas y filas que me indique el número de la celda, es decir, 10. Fíjate que allá el cuadro de nombres dice una 10F por una 10C, es decir, una matriz 10 por 10. Y a partir de esta matriz 10 por 10 o con el número que yo coloque, tengo que crear una numeración como la que estás viendo acá. Esto normalmente no tiene ningún formato, simplemente son números. Yo se los coloqué aquí con colores y líneas para poder dar una explicación bastante amena y que espero que te lleves y colecciones allí dentro de tus conocimientos para que si algún día esto llega a servir en en algún campo práctico, entonces lo recuerdes y lo apliques y te acuerdes del tutorial y de la fórmula de cómo desarrollarlo. Tenemos que generar una numeración en una matriz 10 por 10. Ya sabemos que a una matriz 10 por 10 pues le caben 100 elementos, que es multiplicar 10 filas por 10 columnas y obtenemos el valor de 100. Sin embargo, la numeración es bastante inusual. La numeración es bastante inusual. Tengo que arrancar la numeración con el valor de 1, ir incrementando en una unidad
primero en la parte horizontal, es decir, 1 hasta 10, y posteriormente el número que le sigue, que es 11, tiene que venir a esta parte y luego me tengo que desplazar por la columna. Es decir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Fíjate que termino con 19. ¿Cuál es el número que le sigue a 19 en la numeración? Pues 20. Entonces tengo que venir a la siguiente celda libre y moverme en horizontal de 20 a 28. Es decir, voy incrementando en una unidad los dígitos por la fila hasta llegar al número de 28. Hasta el número de 28. Fíjate en este punto, yo tengo aquí un número de 28. ¿Cuál es el número que le sigue? El 29. Entonces tengo que seguir la numeración hacia abajo. Llego a 36. El número que le sigue es 37. Tengo que llegar a esta parte de la numeración por horizontal y llegar hasta el 44. Voy incrementando en una unidad la numeración. Posteriormente del 44 llego al 45 hasta el 51, incrementando en una unidad, luego 52 hasta el 58, una unidad, luego 59 a 64, luego 65 hasta 70, luego 71 hasta 75, 76 hasta 80, 81 hasta 84, 85 a 88, 89 a 91, 92 a 94, 95 a 96, 97 a 98, 99 y por último 100. ¿Cómo carajos nosotros hacemos esto dentro de Excel? Te voy a confesar algo. Esta mañana intenté resolverlo como por 2 horas y fue casi y prácticamente imposible. No pude desarrollarlo a partir de una fórmula clásica o no pude desarrollarlo a partir de algún concepto clásico de fórmulas. Me tocó emplear matemáticas y las matemáticas que te voy a enseñar aquí son no muy avanzadas ni tampoco son cosa del otro mundo, pero sí que se ven en algo de la universidad, en álgebra y cálculo 1 o cálculo 2, yo lo vi en cálculo 1 y en álgebra. Y quiero compartir aquí contigo. Fíjate de lo siguiente, quiero que te enfoques en este conjunto de celdas que voy a marcar acá de color verde y este otro conjunto de celdas vamos a colocar esta celda del tamaño de 4 y voy a marcar de color verde. Quiero que te des cuenta de estos números que van a ser los índices que nos van a ayudar tanto por fila como por columnas. Por supuesto, aquí voy a crear los índices de columnas. Fíjate que en este punto son 10 índices. ¿Por qué son 10 índices? Pues obviamente porque tengo 10 columnas. Entonces tengo los índices de 1 a 10. Y aquí voy a crear los índices de fila. En este caso, 10 filas y voy a centrarlos. Y aquí voy a colocar una I de índice. Vamos a ponerla en minúscula y en negrita y de color amarillo para que nunca se nos olvide. Estos son los índices tanto de columna como de fila. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. ¿Qué número necesito yo aquí a partir? Vamos a colocar un intervalo o un índice tipo intervalo, así, para arrancar a partir de este índice de tipo intervalo. Voy a centrarlo así. ¿Y qué índice de intervalo nosotros necesitamos para esta fila arrancar la numeración con el índice de columna en 1 para arrancar la numeración en 1? Es decir, en la primera fila que yo estoy ubicando acá, me voy a ubicar en la primera fila, como me lo indica en este caso, esta matriz en donde voy a iterar la primera fila imaginariamente. ¿Qué índice de intervalo yo necesito para esta fila que al sumarle un valor de 1, él arranque con 1 y luego vaya sumando pues una unidad hasta completar los 10 elementos? ¿Me sigues? Necesito un índice de 0. Voy a colocarlo todo en azul. Fíjate, lo voy a copiar el formato, voy a darle un doble clic y necesito un índice de 0. Ahora, en la segunda fila yo necesito arrancar con el número de 20. ¿Qué número de intervalo necesito yo para que a partir de la segunda columna, que es donde yo necesito arrancar, fíjate, la segunda columna, necesito el índice del intervalo, qué valor en el índice del intervalo necesito para arrancar con el número de 20 partiendo de la segunda columna? Pues prácticamente es tomar el número de 20
y restarle el valor de la columna y tengo un índice de intervalo de 18, ¿verdad? Si yo tengo el valor de 18 y de alguna manera yo logro recrear este índice de intervalos, para cada uno de los índices de columna yo puedo, sumándoles una unidad a partir de cada índice de intervalo, completar toda la serie completa hasta lo último de cada una de las columnas de todas las filas que estoy seleccionando en este momento. Es decir, si yo conozco estos índices de intervalo de esta serie y yo logro sumarles a cada uno los índices de la columna de manera respectiva, yo voy a lograr los puntos de arranque para que al sumarles una unidad pues entreguen todos los valores por fila hasta completar la última columna. Si yo tengo un valor de 18 y le sumo el valor de 2, voy a empezar con 20. Y si a 20 le sumo 1, tengo 21, 22, 23, 24, hasta 28. ¿Me sigues? En la tercera fila, ¿cuál es el valor con el que yo necesito arrancar? Entonces es bastante obvio. Si es la tercera fila, voy a tomar el punto de partida, que es 37, y le voy a restar el valor de 3. Tengo que arrancar con 34. Ahora bien, en la cuarta fila es 52, menos el valor de 4, viene siendo 48. Si yo tomo el número de 48 y le sumo el valor de 4, entonces lo que voy a obtener como resultado es el 52. Y si yo al 52 le sumo 1, tengo 53 y 1, 54 y 1, 55 y 1, 56 y 1, 57 y 1, 58. Y ya soluciono la primera parte, que es lo que se encuentra de color azul. Ahorita miramos cómo a partir de una fórmula yo logro identificar esta parte de diagonal hacia arriba y esta parte de diagonal hacia abajo. ¿Cómo va a ser el de la quinta fila? Fíjate, entonces lo único que yo tengo que hacer es tomar el número de 65, simplemente para términos prácticos estoy haciendo la demostración 65 menos el valor de 5 y tengo el valor de 60. Para el de la sexta fila, el valor de 76 menos el valor de 6 y tengo el valor de 70. Posteriormente, para el de la séptima fila, 85 menos el valor de 7, tengo 78. Ahora bien, para el de la octava fila, tengo 92 menos el valor de 8, 84. Posteriormente, 97 menos el valor de 9, tengo 88. Y posteriormente, 100 menos el valor de 10 y tengo el valor de 90. Fíjate a ver si me quedó bien, o voy a revisarlo a ver si me quedó bien. Segunda con segunda, tercera con tercera, cuarta con cuarta, quinta con quinta, sexta con sexta, para que me dé la diferencia, séptima con séptima, octava con octava y novena con novena. Llegué a esta conclusión. Este es el índice de intervalo que yo necesito recrear para poder modelar a partir de la suma de los índices de columna más los índices del intervalo o más los índices del intervalo, cada uno de los valores en el punto de arranque, de tal manera de que al sumarle un valor de columna de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más los índices del intervalo y luego una unidad, podría completar todo el trayecto. Y por fila simplemente hago todo lo contrario, sumo los índices de fila, donde tenga que originarlos o donde tenga que calcularlos. Ahora bien, ¿qué logro yo con esto? ¿O cómo logro yo con esto este tipo de método que empleé aquí? No vi en este caso un patrón clásico de fórmula que me permitiera crear este tipo de serie o secuencia y me tocó utilizar algo de matemáticas. Entonces, después de un periodo de tiempo, no sé, como una hora de estar dándole y de estar averiguando cómo podría recrear a partir de una fórmula este tipo de secuencias, lo primero que se me vino a la mente fue graficarlos para poderlos entender, o graficarlos en este caso para poder calcular, al menos a partir de una ecuación, un patrón que me permitiera modelar esta serie y esta secuencia. Y fíjate a lo que llegué. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo intento insertar un gráfico de dispersión
por ejemplo, en este punto de líneas y luego cargo en el eje de las dependientes y luego el eje de las independientes. Recuerda que el valor de la X es el valor de la independiente, lo que está graficado en el plano cartesiano en la parte de las X, y el valor de las dependientes es lo que está graficado en Y. Y yo logro graficar esto. ¿A qué se te parece esto? Esto no es nada más que una parábola. Fíjate, tiene un crecimiento reducido, que ya vamos a ver a continuación. Se va reduciendo a medida que va creciendo. El punto es el siguiente. ¿Quién representa una parábola? Dentro de las matemáticas lo representan las ecuaciones cuadráticas. Es decir, una ecuación cuadrática es la que me permite definir o se puede graficar en el plano cartesiano o me permite definir en un plano cartesiano una línea tipo parábola. Entonces voy a traerme aquí el graficador. Si la parábola abre hacia arriba, este tipo de parábola, entonces la ecuación cuadrática es positiva. Pero si la parábola abre hacia abajo, como en este caso, fíjate, lo que pasa es que no se completó porque no tengo suficientes puntos, pero es una parábola que está abriendo hacia abajo, entonces la parábola va a ser o tiene una ecuación cuadrática negativa. Esto es lo que me llevó a pensar de que este tipo de solución se puede resolver con ecuaciones cuadráticas y se puede resolver con ecuaciones bastante simples. Entonces, esto es una parábola negativa, está abriendo hacia abajo, una ecuación cuadrática negativa porque grafica una ecuación tipo parábola o grafica la parábola hacia abajo, con lo cual está abriendo en negativo. Y esto me permitió poder asociarlo a este tipo de ecuaciones cuadráticas. Entonces voy a colocar acá que esto se resuelve con una ecuación cuadrática. No necesariamente tiene que resolverse con una ecuación cuadrática. Yo lo resolví así y quiero demostrarte el método. Entonces voy a colocar la forma de la ecuación cuadrática, una ecuación cuadrática, perdón. Y la forma de la ecuación cuadrática viene siendo la siguiente. Fíjate, y es igual en este punto a un coeficiente de a por la independiente. Recuerda que y es la variable dependiente y x es la independiente. En este caso lo que yo grafique en el plano cartesiano sobre las x. Entonces x es la independiente. Entonces es la cuadrática o la ecuación cuadrática se escribe de la siguiente manera. A es el valor de la independiente elevado al cuadrado. Voy a establecer un polinomio de 2 grados. Y esto no lo hice arbitrariamente, lo hago a 2 grados porque fíjate que voy a obtener una matriz de filas por columnas. No tengo de más. Estoy haciendo una fila por columna. No es tridimensional, es bidimensional. Yo tengo tantas columnas por tantas filas, por tanto lo establezco a partir de un polinomio en el cuadrado o a partir de un polinomio de segundo grado, que viene siendo en este punto la forma de la cuadrática como el coeficiente de a por el valor de la variable independiente elevado al cuadrado más el valor del coeficiente de b por la variable independiente más una constante. La constante que me permite definir el tramo de la pendiente que va creciendo o va decreciendo en la curva en cada uno de los puntos. ¿Cómo se va dando en cada uno de los puntos? Lo que pasa es que yo no coloqué el gráfico, en este caso con puntitos, para ver el crecimiento en cada uno de los puntos. Voy a hacerlo un poquito más rápido. Coloco Y acá y miro el gráfico y fíjate que tengo una pequeña diferencia. De este punto a este punto está más grande. De este punto a este punto no es este mismo tamaño. Va disminuyendo el tamaño de cada uno de los puntos. A medida que está dando la curva, el tamaño de disminución viene siendo la constante de C, lo que está cayendo en el valor de la pendiente respecto de Y. Va disminuyendo, pero como la parábola está mirando hacia abajo o abre hacia abajo, es una cuadrática negativa. Bueno, términos matemáticos, obviamente. Ahora bien, imagínate que yo tengo acá una diferencia para poder ver el patrón, así lo vi yo esta mañana antes de poder calcular la cuadrática.
Imaginé esta diferencia. Voy a calcular una diferencia. Voy a colocar esto de color azul, de color blanco en negrita y luego centrado. Y voy a colocar aquí diferencia 2. Y esta diferencia me va a permitir observar el tamaño del tramo, cuánto se está desplazando cada uno de los tramos. Es decir, voy a tomar el elemento actual y lo voy a restar con el anterior, que yo sé que no tengo. Es decir, el primero, que en este caso es un 0, voy a obtener un guioncito, voy a colocar un guioncito porque simplemente no lo tengo. No tengo contra quién contrastar este valor de 0 con un punto anterior porque no lo tengo. Pero cuando llegue al valor de 18, que es el del segundo punto, yo sí puedo calcular una diferencia. 18 menos el valor de 0, que es el punto anterior, viene dando 18. Y si yo arrastro la fórmula hacia abajo, fíjate que lo que estoy es en un pleno descenso. Voy a obtener que el primer tramo, desde el primer tramo o primer punto al segundo punto, voy a obtener 18 unidades. Del segundo punto al tercero voy a obtener un desplazamiento de 16 unidades. Esa curvita me está marcando 16 puntos o unidades o píxeles o centímetros o kilómetros, lo que uno quiera colocar. Ahora bien, fíjate que vamos descendiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la parábola está abriendo hacia abajo, es decir, voy en un pleno descenso, con lo cual estoy disminuyendo el tamaño de la pendiente respecto de Y, por tanto el valor es negativo. Es decir, al ir disminuyendo de 18 a 16 el tamaño, fíjate que yo tengo un patrón netamente descendente entre los puntos que yo tengo que crear, que en este caso es 18, 34, 48, 60, 70, 78, 84, 88 y 90. Bien, ¿cómo hago yo para calcular una segunda diferencia? Entonces, esta segunda diferencia me permite ver el tamaño de la pendiente real, es decir, me permite ver el tipo de coeficiente de A, de la variable independiente del primer nivel o segundo nivel de esta ecuación cuadrática que viene elevada al cuadrado. Entonces, como no tengo contra quién contrastar este valor de guión, porque es un guión, voy a colocar un valor de guioncito, voy a darle un enter. Y el segundo, como no tengo contra quién contrastarlo, también voy a colocar un valor de guión y voy a centrarlo. Copio este formato, vengo y lo pego acá. Y ahora hago la siguiente diferencia. 16, que es el valor actual, menos 18, que es el valor anterior, y fíjate que el valor resultante viene siendo menos 2. ¿Qué quiere decir este valor de la diferencia o de la segunda diferencia? Que la pendiente en desplazamiento es constante, es decir, el desplazamiento en la segunda derivada, y perdón que lo meta aquí porque lo vamos a hacer y te lo voy a demostrar, de la segunda derivada de la ecuación cuadrática es constante, con lo cual hace referencia al valor del segundo polinomio o del valor del polinomio en segundo grado de su coeficiente, es decir, partido por la mitad. Ahora bien, si yo derivo esta ecuación cuadrática, recuerda que la derivada no es nada más que partir o fragmentar el valor bajo la curva en muchos pedacitos tendiendo al infinito. Siempre tendemos al infinito, hacia la parte más pequeña y más ínfima, lo vamos partiendo. Derivar no es nada más que el área bajo la curva que me permite ver tramo a tramo para hacer la suma correspondiente tendiendo al infinito de un enésimo tramo bien pequeñito, como si fuese una línea, un cabellito debajo de la curva, en donde yo puedo sumar todo y calculo el área bajo la curva. Entonces, si yo derivo la ecuación cuadrática número 1, es decir, calculo la f', que es la derivada número 1, en función de x, o la derivada de la ecuación cuadrática en función de x, que es la variable independiente, obviamente lo que tengo que hacer es bajar, en este caso, la potencia del polinomio del segundo grado hacia el índice o coeficiente de A para que lo multiplique. Las potencias vienen bajando. Resto el valor de 1 a las potencias. En este caso 2, le resto 1 y bajo el valor de 2. Es decir, si este valor de 2 que está aquí elevado a la potencia en x, tal cual como tú lo estás viendo, voy a bajarlo directamente
y lo multiplico por a, es decir, bajo el 2, lo multiplico por a y ahora x va a quedar con 2 menos 1, que quiere decir una potencia elevado a la 1 o la misma x. Posteriormente voy a colocar el valor de más y calculo el valor de la derivada de bx. Como x está elevado a la potencia 1, entonces resto o bajo el 1 a esta partecita, lo multiplico por el coeficiente y luego a x le resto a la potencia de x, 1 menos 1 me da 0, con lo cual x queda convertido en un 1, que es lo mismo que nada, y lo elimino. Y la constante en esta parte de la derivada sale a volar y de la ecuación o no se tiene en cuenta, se desperdicia, la constante se aleja y queda convertido en este caso en 1b, y este 1b es lo mismo que tener b. Por tanto, la derivada de la ecuación cuadrática que hace referencia a la primera diferencia de este cuadrito que yo estoy obteniendo acá, de la primera diferencia de esta columna, puede deducirse como y 2ax más b. Y si yo calculo la segunda derivada, en este caso f' dos veces en función de x, que es la variable independiente, quedaría en este caso como y, en donde voy a bajar el valor de 1 a multiplicar a 2, quedaría 2 por 1 del coeficiente de a, y en la potencia de x, que es de 1, le resto 1, queda convertida en 0, no se coloca x elevado a 0, cualquier número elevado a 0, da un 1, entonces lo tengo allí, un 1, que es lo mismo que multiplicar todo por 1, entonces lo tengo acá, y la constante sale a volar, esta constante del coeficiente de b, se obvia o se saca en la segunda derivada. 2 por 1 me entrega en este caso el valor de 2. Aquí no se está multiplicando porque lo tengo como cadena de texto, lo multiplico inmediatamente y queda convertido en 2a. Es decir, y, que es la variable dependiente, queda convertido en 2a, que es el coeficiente del polinomio de segundo grado en la primera parte de la expresión, esto que tú estás viendo acá, de la ecuación cuadrática. Por tanto, yo puedo decir que y, en este caso, o a, el coeficiente de a, es igual a y partido por la mitad. Y, por tanto, yo puedo decir que si la segunda derivada es la diferencia 2, que es constante, entonces el coeficiente de 2 que me está dando aquí puede deducirse a partir de 2 dividido menos 2, que es el coeficiente, porque la parábola está mirando hacia abajo, menos 2 dividido entre el valor de 2 y el valor del coeficiente de a, queda convertido en un valor de menos 1. Y lo voy a colocar acá centradito, fíjate, voy a centrarlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo logré yo esta interpretación? Calculé la diferencia de este resultado del índice del intervalo o los índices del intervalo que tengo que calcular. Y me di cuenta que estos índices del intervalo tienen un patrón decreciente. El patrón decreciente es tomar el valor actual y restarle el anterior, el actual y restarle el anterior, el actual y restarle el anterior, etc. Lo que estoy haciendo es verificar que mi parábola sí va hacia abajo, va en un completo descenso. Pero ¿cuánto es la constante del descenso? El valor del coeficiente en el polinomio de segundo grado. Pues viene siendo la segunda derivada de la ecuación cuadrática, la cual me está dando a partir de la segunda diferencia, que es tomar el área bajo la curva y volverle a calcular la diferencia para ver en cuánto se está desplazando cada tramo. Es decir, de punto a punto, cuánto se está desplazando cada uno de los tramos. Los puntitos que vimos en el gráfico, cuánto hay de un punto a otro punto. La pendiente en el desplazamiento de y es de menos 2, va hacia abajo, va en un pleno descenso, va disminuyendo. Por tanto, este valor de la segunda derivada en el polinomio de segundo grado, que obviamente si derivo, me da y es igual a 2a, porque estoy bajando las potencias de la independiente hacia abajo, hago la derivada 2 por a, y luego queda este convertido en, le quito el x porque 1 menos 1 en la potencia, pues me da el valor de 0, la constante vuela en la primera derivada, y si vuelvo y la derivo, lo que estoy haciendo es calcular el índice del coeficiente a, bajando la potencia de 1 hacia el 2, multiplico 1 por 2 del mismo número, el x se pierde porque x queda elevado a la 0 de 1 menos 1,
y posteriormente la constante sale a volar, queda convertido en y es igual a 2 por a. Y si yo despejo a y me encuentro con que y es partido por la mitad y el valor de la diferencia está marcándome la pendiente, yo puedo solucionar de momento el primer valor de la expresión, que va a tener un coeficiente en a, un coeficiente en b y un coeficiente en c, que voy a marcar acá de color rojo. Fíjate, lo voy a colocar de este color de rojo en negrita, los coeficientes en negrita y este otro coeficiente en negrita, y es lo que voy a calcular. Acabo de calcular el valor de a, del coeficiente de a, que no es nada más que el valor de la diferencia, que es la segunda derivada para calcular la pendiente, en donde yo tomo el valor de menos 2 y lo divido entre 2 y obtengo el valor de 1. Por tanto, yo puedo decir que el valor de a en este caso vale menos 1 y ya tengo solucionado el primer punto. Ahora bien, si yo me tomo esta ecuación cuadrática y reemplazo en este caso el valor de a por menos 1, pues entonces la ecuación cuadrática queda escrita de la siguiente manera: y es igual al valor de a, que es el coeficiente, menos 1 por el valor de x elevado al cuadrado, espacio más b, que es el coeficiente de la variable independiente, más la constante de crecimiento. Ahora bien, un menos 1 multiplicado por un valor que dé elevado a la potencia, es decir, suponga por ejemplo que este es 5. Si yo tengo 5 y lo elevo 5 a la 2, es como tener 5 por 5, 25. Y si yo tomo el valor de 25 y lo multiplico por 1, que es el valor del coeficiente de a, pues obviamente voy a obtener el mismo valor negativo. Es decir, y es igual a menos x. Este 1 prácticamente no se pone, es lo que trato de decirte, que si yo cojo el valor de 5 y lo elevo al cuadrado, es como tener 5 por 5, 25 positivo, y lo multiplico luego por menos 1, pues me da menos 25. Entonces es como tener x elevado, menos x elevado al cuadrado, en donde el símbolo se respeta, siempre es negativo, más el valor del coeficiente de b y luego x más la constante de crecimiento o la misma pendiente. Y esta es la ecuación prácticamente que nos permite a nosotros modelar, voy a colocarlo a partir de lápiz y papel o como tú quieras verlo, yo lo hice en bolígrafo, para reemplazarlo, por ejemplo, en dos de estos valores. Resulta que esta ecuación que tú ves aquí tiene dos valores. Tiene el valor del coeficiente de b, en este caso lo voy a marcar nuevamente con rojo, y el valor del coeficiente de c. Yo tengo dos coeficientes. Para poder resolver esta ecuación, yo necesito mínimo un sistema de dos ecuaciones, o para poder resolver el problema yo necesito mínimo una resolución con dos sistemas de ecuaciones. Pues puedo agarrar el valor de 1 en x y el valor de 0 en y. Fíjate que yo tengo el valor de x, que es donde saqué la ecuación. En este caso tengo 1 en x y lo puedo reemplazar, y 0 en y lo coloco acá, y puedo determinar b en c y me armo una ecuación. Y posteriormente tengo un valor de 2 con un valor de 18 o un valor de 3 con un valor de 34, su par correspondiente, y lo reemplazo en la ecuación. El valor de x lo coloco en su lugar, y el valor de y lo coloco en su lugar, y puedo tener una segunda ecuación. Hago un sistema o resuelvo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, con dos ecuaciones, haciendo igualación, y obtengo el resultado. Y fue exactamente lo que hice. Tomé estos dos valores que voy a colocar de color amarillo o naranja para que tú lo veas. El primer par va a calcular en x el valor de 1 y en y el valor de 0. Es decir, aquí donde está y voy a colocar 0 y el valor de x voy a colocar 1. Y en la segunda ecuación, para armar el sistema de dos ecuaciones, voy a colocar en x el valor de 2 y posteriormente en y el valor de 18. Y lo resolví prácticamente con papel. Me fui y saqué un cuaderno, y lo que logré ver, o lo que pude evidenciar a partir de esta segunda diferencia, es que todo da el resultado correcto. El punto es el siguiente, fíjate, el sistema de ecuación cuadrático es igual a y por a x2 más b más c.
en donde las rayitas que tengo abajo son los coeficientes ax al cuadrado más b, x más c. Y entendiendo que este sistema de ecuación es negativo, es como tener el coeficiente menos 1, x al cuadrado más bx más c. Es decir, tengo menos 1, x al cuadrado más bx más c, y tomé el primer sistema o los primeros valores, aquí los tengo, fíjate, x es igual a 1, y es igual a 0, x es igual a 1, y es igual a 0, y en el segundo x es igual a 2 y y es igual a 18. Y en el segundo coloqué x es igual a 2 y y es igual a 18 y lo coloqué en esta ecuación que saqué de esta cuadrática general, que es la que acabo de deducir anteriormente a partir de las dos derivadas. Es decir, si yo sé que la cuadrática va hacia abajo, o es negativa, perdón, porque la parábola va hacia abajo, entonces la cuadrática va a ser negativa, en donde el coeficiente de a se corrobora lo último, siendo un y medios. Es decir, es la mitad del valor de la segunda diferencia, que es negativo, y por tanto coloqué el menos acá. Ahora bien, lo que hice fue colocar el valor de x en donde estaba la x, el valor de 1 en donde estaba la x, 1 elevado al cuadrado por 1 de esta ecuación. Fíjate, de esta ecuación me la traje para aquí y resolví esta primera parte. Lo estaba haciendo línea por línea, coloqué el valor de 1 de x y volví, coloqué el valor de 1 en esta x, que vendrían siendo x1 y esta x acá, y elevé al cuadrado y luego multipliqué por 1, con lo cual 1 por 1 me da 1, luego coloco el signo y luego b por 1 me da b más c, con lo cual yo puedo despejar el valor de c teniendo el símbolo negativo a positivo en la parte izquierda de la ecuación y luego un b positivo lo paso a la parte izquierda de la ecuación y me queda negativo. Entonces me queda 1 menos b es igual a c, o es lo mismo, c es igual a 1 menos b. Ahora bien, utilicé el segundo sistema, la segunda ecuación para el sistema de dos ecuaciones. Coloqué en el valor de y, en este punto, el valor de 18, con lo cual yo tengo acá el valor de 18. Y el valor de x lo coloqué en la x, con lo cual obtengo 2 elevado a la 2, me da el valor de 4 con el símbolo de negativo, luego b por 2, pues obviamente es 2b y la constante. Ahora bien, resolví el sistema, 18 es igual a menos 4 más 2b más c, en donde 18 me da el valor de menos 4 y reemplazo c directamente, esta c la reemplazo con lo que me está dando acá para resolver el sistema de ecuaciones, que es 1b, y lo coloqué directamente dentro de la ecuación para que reemplazara al c, en donde c es igual a 1 más b, y seguir resolviendo. Paso a la izquierda los valores numéricos, 18 más 4, porque aquí está restando, pasa al otro lado, a la parte izquierda del igual, a más 4, el 1 está sumando, pasa a restar, 18 más 4 menos 1 me da 21, 2b menos b es como tener dos manzanas menos una manzana, entonces me da una manzana, es decir, 2b menos b me da el valor de b, y tengo el valor de b como 21. Si yo tengo el valor de b que vale ahora 21 y lo reemplazo en el sistema de la ecuación número 1, esta ecuación número 1, entonces voy a obtener que c es igual a 1 menos 21, en este caso me da menos 20, c es igual a menos 20. Y la resolución es que y de a x2 más bx más c es igual a la derivada y 2ax más b, en donde el valor de la segunda diferencia o de la segunda derivada es la mitad del valor de la pendiente de la segunda diferencia, que en este caso es menos 1, y puedo calcular el valor de a implícitamente a partir de la segunda derivada, con lo cual ya tengo el valor de b, tengo el valor de c y tengo el valor de a como menos 1, que lo coloqué en el sistema de ecuaciones. Ahora bien, ¿esto cómo se consume? Fíjate que el sistema de ecuaciones es bastante simple. Si yo sé que b vale 21, c vale menos 20 y a menos 1, entonces yo puedo reescribir el sistema de ecuaciones. Yo puedo decir y es igual a el valor de menos, que en este caso es a, y luego coloco x al cuadrado, fíjate, x al cuadrado, cierro el paréntesis, genero una suma y el valor de b, ¿a qué equivale? Entonces el valor de b, voy a colocarle acá un espacio porque no
vi el valor de B vale 21, entonces coloco acá 21 menos 20 y aquí coloco el valor de X. Fíjate, esta ecuación que yo solucioné aquí, en este caso, haciendo el reemplazo, B vale 21, creo que B vale 21, sí, entonces lo que hice fue hacer el reemplazo. Hacer este reemplazo. Y es igual a Y, obviamente coloco menos X, este es el coeficiente de A que vale menos 1, no lo pongo, le coloco simplemente el símbolo de negativo, X elevado al cuadrado más B que es 21, X que es la variable independiente menos la constante que en este caso de crecimiento es negativa menos 20, como me lo está mostrando en este caso la resolución matemática o como lo estoy haciendo a partir de la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para encontrar el valor de C y el valor de B, porque el valor de A ya lo había encontrado implícitamente con la segunda diferencia, que es prácticamente la segunda derivada. La segunda derivada me llevó a entender de que el valor de A o el valor del coeficiente de A siempre va a ser la mitad en su signo, obviamente, que la segunda diferencia. Y si la segunda diferencia es constante, siempre es de 2, la mitad de 2 o la mitad de menos 2 es menos 1. Y aquí lo tengo, A menos 1. Tengo el símbolo de negativo, más 21 y más X. Ahora viene la parte de la resolución. Fíjate de esta técnica que vamos a utilizar con la función archivo makeArray. Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a utilizar a la función archivo makeArray, que en inglés es makeArray. Esto de archivo no sé por qué se lo colocaron, pero en inglés es makeArray. No es nada más que una función que me permite crear matrices por filas y columnas y cruzar la secuencia de filas en cada índice de columna y cruzar la secuencia de columnas por cada índice de fila. Me explico mejor. Archivo makeArray funciona de la siguiente manera. Fíjate que tiene tres argumentos. Un argumento llamado rows, un argumento llamado columns y un argumento llamado function. Archivo makeArray es una función de iteración, de recorrido o de barrido, una lambda helper function. Necesita un lambda para trabajar, al igual que mapa, al igual que reduce, al igual que scan, al igual que by row, al igual que by call, al igual que grow by o agrupar por y pivotar por. Son funciones lambda helper function, necesitan un lambda para operar. Resulta que archivo makeArray me permite colocar o crear secuencias. Entonces, en el número de filas yo voy a colocar el valor de 10 y en el número de columnas voy a colocar el mismo valor de 10. ¿Qué hace la función archivo makeArray? Creo el lambda. Como es una lambda helper function, debo crear el lambda para procesar cada una de las filas. Imagínate que archivo makeArray crea con este valor de 10 una secuencia de 10 filas, como tú lo estás viendo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y con este valor en columnas, que es el segundo argumento, crea una secuencia por columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y se lo pasa a un parámetro de fila y de columna. El primero es el de fila, siempre va a ser el de fila. Yo lo puedo enumerar como el valor de F o como lo quiera llamar. Yo le voy a colocar fila. Fíjate, y el segundo argumento siempre van a ser las columnas. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a hacer la función archivo makeArray? Para la columna número 1, fíjate, para la columna número 1 voy a iterar las 10 filas. Para la columna número 2, yo voy a iterar las 10 filas. Lo que hace es iterar por cada índice de columna toda la secuencia de filas y por cada índice de fila toda la secuencia de columnas. ¿Cómo te lo demuestro? Colocando acá el valor del parámetro de fila y posteriormente con el símbolo de ampersand, concateno un guión y seguidamente coloco el parámetro de columna. ¿Qué estoy haciendo aquí con este símbolo de unión? Estoy creando una cadena. Este guioncito se está comportando como un guión, no como un menos. Entonces, hace es, en la parte izquierda del guión encuentro el índice de fila y en la parte derecha del guión encuentro el índice de columna. Como tengo un ampersand, el guión no es un menos, es simplemente un carácter textual que se está colocando dentro de la secuencia. Y fíjate lo que me está dando como resultado. Fíjate acá de la fórmula. Entonces, en la parte izquierda del guión yo voy a obtener la fila y en la parte derecha del guión yo voy a obtener la columna. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono la fila 4? Entonces, fíjate
fíjate que solo para la fila 4, lo que se encuentra antes del guión nunca va a cambiar. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Fila 4, me está diciendo, estoy en la fila 4. ¿Y qué hizo en la fila número 4? Iteró cada uno de los índices de columna. Índice de columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y yo, feliz, genial, está iterando por cada índice de fila cada uno de los índices de columna. Ahora bien, yo voy a seleccionar una columna. Fíjate que lo que se encuentra después del guión es la columna. Tengo 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Es decir, lo que se encuentra en la parte derecha es el índice de columna y con cada índice de columna itero un índice de fila. En la parte izquierda, antes del guión, yo tengo la fila, voy a iterar fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy iterando con la función archivo myArray cada índice de fila en el índice de columna apropiado y cada índice de columna en el índice de fila apropiado. Es decir, en cada índice de fila itero las columnas y en cada índice de columna itero sus correspondientes filas, con lo cual voy a crear una matriz del tamaño de filas que me indique el valor de rows con el tamaño de columnas que me indique el valor de columns o el valor de columnas, rows y columns. Y en la función hago la iteración. Si yo le coloco, mira, yo quiero que seas más bien no un 10 sino un 8, voy a crear una matriz de 8 columnas por 10 filas. Y en la parte de la fila, fíjate que siempre voy a iterar los mismos 10 elementos, pero en la parte de columna, que solamente son 8, voy a iterar solo las 8 columnas en el mismo índice de fila. Sin embargo, este no es el objetivo. El objetivo es hacerlo de manera cuadrada, tal cual como tú lo estás viendo acá. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder indicarle a la función archivo myArray que me deje ver esta diagonal? Voy a colocar esto del tamaño de una sola fila en la barra de fórmulas. ¿Cómo hago yo para colocar esto en una diagonal o cómo hago yo para encender esta diagonal en el punto de arranque? Fíjate, ¿qué fila va a tener esto? La fila número 1. ¿Y qué columna va a tener esto? La columna número 1. ¿Qué fila tiene esto? La columna número 2 y la fila número 2. Columna número 3 y fila número 3. ¿Cómo hago para que esto me dé verdadero si yo comparo el índice de fila con el índice de columna? Yo puedo indicarle, dime por favor si el valor de la columna que vale 1, fíjate, el valor de la columna que vale 1 es mayor que el índice de fila menos una unidad para que se convierta en 0. Entonces, si yo comparo el índice de columna que vale 1 con el índice de fila menos una unidad para que se convierta en 0, yo puedo asegurar que 1 va a ser mayor que 0, 2 es mayor que 0, 3 es mayor que 0, 4 es mayor que 0, etcétera, etcétera, y corro todo como verdadero y le imprimo un resultado. Y cuando salte a la siguiente fila, en este caso, voy a indicarle que le reste una unidad del mismo modo a este valor de 2. Es decir, voy a tomar el valor de 2, este valor de 2 que yo tengo aquí, y le resto el valor de 1. Porque le estoy restando arriba 1 menos 1 para que dé 0 y a 2 le resto 1 y me da 1. Entonces 1 es mayor que 1, me entrega un falso. Es parte de la matriz inferior. Pero 2 es mayor que 1, este 2 es mayor que 1, 2 es mayor que 2 menos 1, que es 1, verdadero. Y después hacia adelante todos los valores van a dar verdadero. ¿Cómo implemento yo esto dentro de la fórmula? A partir de un condicional sí. Utilizo la función sí y tomo al parámetro de columna y le digo, dígame si el índice de columna que vamos a iterar es mayor que el índice de fila menos una unidad. Y coloca por favor un puntito, imprime allí el puntico. Y en caso contrario, en el valor si falso, imprime por ejemplo un carácter de más. Y evalúo con Enter y fíjate lo que estoy haciendo. O de hecho, vamos a colocar un vacío para que logremos ver los puntos y hacemos un centrado y fíjate que los valores de los puntos están arrancando con 10 elementos que serían estos 10 elementos, 9 elementos que serían estos 9 elementos, 8 elementos que serían estos 8 elementos, 7, 7, 6, luego 6, luego 5, luego 5, luego 4 que serían 4, 3, 3, 2, 2,
y 1 y 1. Y tengo mi matriz de diagonal. Es decir, tengo identificada a partir de una condición la parte de arriba y ahora con la parte falsa, que es la otra condición, tengo identificado la parte de abajo, que en este caso van a ser por columnas, tal cual como tú lo estás viendo, a partir de una función de iteración que me va a permitir montar una ecuación matemática que acabamos de describir para poder implementar el índice del intervalo para poder generar con los puntos de partida del índice de columna cada uno de los movimientos. Ahora bien, ¿cómo vemos nosotros implementada la ecuación matemática? Vamos a colocarla aquí, voy a colocarme, en este caso, copio el formato, voy a darle un centro y voy a implementar aquí la ecuación matemática. Fíjate en este punto, voy a implementar la ecuación matemática como si se tratase de las independientes en columnas, como si se tratase de filas. Esto lo tendría que hacer por cada una de las columnas. Sin embargo, como quiero que lo veas en una matriz distribuida por múltiples filas en una sola columna, voy a utilizar estos índices de 1 a 10 como si fuesen columnas, simplemente para términos prácticos y obtener el valor de la dependiente a partir de la variable independiente, que es el número de columna para la parte de los puntos, que es la matriz de arriba, que es la matriz superior. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente monto la ecuación. ¿Cómo hago para montar la ecuación? Voy a colocar igual, coloco el símbolo de negativo, abro un paréntesis y coloco cada uno de los valores de la independiente, que en este caso van a ser números de columna, que deberían ser estos, sino simplemente para que la distribución no salga por columnas, voy a tomarlo por filas y voy a entender que tú sabes que son los índices de columna y voy a elevarlo al cuadrado, como me está diciendo la ecuación matemática. Posteriormente sumo 21, abro un paréntesis, 21 por el valor de x, que en este caso es la independiente, y posteriormente resto el valor de 20. ¿Qué tengo como resultado? Tengo que con la ecuación matemática predice el índice del intervalo para que al sumarle el valor de la columna, pues obviamente calcule el resultado correcto. Ahora bien, fíjate aquí en este punto, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo puedo yo calcular el valor de 21? El valor de 21 se calcula rápidamente colocando el valor de 10 por 2 más una unidad. Es decir, la ecuación matemática me está diciendo que el tamaño de la matriz multiplicado por 2 más una unidad es el valor en el polinomio de segundo grado, en la segunda expresión de x solamente, es igual al doble del tamaño de la matriz más una unidad. Y este valor de 20, pues prácticamente es el doble de la matriz o del tamaño de la matriz, y si lo evalúo con Enter, fíjate que sin ningún problema sigo obteniendo el resultado del intervalo, que al sumarle el número de la columna puedo calcular el valor correspondiente. ¿Cómo se ve esto dentro de la fórmula? Voy a quitar la parte verdadera y la parte falsa y voy a montar la ecuación matemática que me permite predecir solamente los azules. Ahorita nos encargamos de los rosados o nos encargamos de la otra parte de los rosados. Voy a implementar la ecuación, símbolo negativo, abro un paréntesis, coloco en este caso el valor de x. Entonces el valor de x va a ser el valor de la fila, que es lo que voy a iterar hacia abajo. Cada una de las filas que voy a ir iterando, que es el valor de la variable independiente. Estoy en la fila 1, entonces itero el índice de la fila 1. X es la independiente, la fila número 1. Y voy a agregar el número de la columna a cada punto particular para que sea el punto de partida a partir de los elementos del índice del intervalo. En otras palabras, coloco menos el valor de la x, que sería la fila, que es lo que me permite indexar el valor hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y le coloco aquí el valor de la matriz por fila, que yo sé que se va a iterar, y posteriormente lo elevo al cuadrado, que en este caso sería este valor al cuadrado, y lo cierro, y posteriormente sumo 21x. Ahorita lo colocamos. ¿Y qué es el valor de x? 21 por el valor de la fila. Vamos a ponerlo así, 21 por el valor de la fila. Y cierro el paréntesis y posteriormente coloco un menos 20 y este es el valor de la ecuación. Fíjate, ahora bien, yo voy a cerrar esto y voy a esperar que en la parte del parámetro, voy a cerrar aquí a la función sí, vamos a mirar en la parte verdadera, vamos a colocar en la parte falsa
un valor de vacío y fíjate que estoy obteniendo 0 más 0 más 0, 0 en el primer lado, 18 en el segundo, que sería 0, 18, 34, 48, 60, 70, 78, 84, 88 y 90 en cada una de las filas de manera correspondiente. En cada una de las filas de manera correspondiente. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Qué tengo que sumarle yo para encontrar los puntos de partida a esta parte de la ecuación de valor si verdadero? Lo que tengo que sumarle es el número de la columna, es decir, el índice de la columna para que genere el arranque. En la columna número 2 le voy a sumar 2 como punto de partida y lo que voy a obtener como resultado son los números que se van incrementando de 1 a 10, de 1 a 10, de 20 a 28, de 37 a 44, 52 a 58 y voy emulando cada una de las filas. Ahora bien, tengo que dejarlo dinámico. ¿Por qué tengo que dejarlo dinámico? Porque si yo cambio el tamaño de la matriz, obviamente el 21 va a ser constante. ¿Cómo calculo el valor de 21? Pues obviamente, ya lo dije, 2 por el valor del tamaño de la matriz más una unidad. Eso termina entregando el valor de 21 y luego el número de la columna o este valor de 20, perdón, abro y cierro un paréntesis y multiplico 2 por el tamaño de la matriz y fíjate que sigo entregando el mismo resultado. ¿Cómo podría yo ejecutar la parte falsa? Voy a bajarlo aquí un tricitico. ¿O cómo ejecuto la parte falsa? ¿Cómo podrías o cómo podríamos hacerlo? ¿Sería lo invertido? Claro que sí, es lo invertido. Voy a tomar la parte verdadera, la copio con control C, la voy a pegar más abajo para que quepa. De hecho, lo voy a hacer en este punto acá. Lo pego con control V, cierro el paréntesis y fíjate que yo voy a cambiar el valor de la fila por columna para que se itere por columnas. Cambio el valor de la fila por las columnas y el valor de las columnas por la fila. Evalúo con Enter y fíjate que no me dio al tajo. Voy a hacer pequeño esto. Aquí me está dando la numeración del 2 al 10 y estoy arrancando básicamente en el 11 y termino en el 19. Es decir, ¿qué columna está indicando esto? Para poder llegar al valor de 11 en este punto y luego el valor de 29 en este otro punto. Fíjate, tengo 29 como punto de partida y estoy arrancando en el número de 21. Tengo que sumarle 8 a esto y a este valor tengo que sumarle 9 y a este valor de 38, 45 tengo que sumarle 7 elementos, es decir, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Tengo que tomar el índice de columna e invertirlo y revertirlo. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? Tomando el índice de columna, que en este caso viene siendo el valor de 1, tomo el valor de 10 y le resto el índice de columna, lo abro con un paréntesis y voy a garantizar que en la columna número 1 yo tenga 10 menos la columna número 1, 9 y se sume al resultado de la ecuación, por lo tanto, en la parte falsa voy a obtener en el punto de partida 9 elementos más 2 unidades, me da el valor de 11 e incremento en una unidad de fila en fila, 9, 11, 12, 13, 14, 15 hasta 19. Y en esta fila de 8 voy a sumarle a 8, 21, entrega 29 y empiezo a sumar una unidad por filas, que es lo que estoy haciendo prácticamente aquí, sumando una unidad por filas y lograr el resultado. Voy a colocarlo a una sola columna y fíjate que entrego 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, luego entrego 29 a 36, que serían en este caso estas dos columnas, 45 a 51, 45 a 51, 59 a 64, luego 71 a 75, 81 a 84, 89 a 91, 95 a 96 y por último 99. ¿Cómo hago para poderlo ver de una mejor manera o para poderlo orientar de una mejor manera? Hago la selección de cada una de estas filas de su manera correspondiente, tomo aquí bordes externos, le coloco un valor de azul clarito y posteriormente tomo las columnas con cada una de sus filas para identificar el resto de elementos y le coloco otro color y lo que me está dando como resultado es una matriz numerada que está arrancando en horizontal con todos los elementos, luego salta a vertical
termina con todos sus elementos, luego salta horizontal con todos los elementos y luego salta vertical con todos los elementos, con una cuadrática 2 veces derivada para calcular el coeficiente de A, y luego a partir de un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, para resolver el sistema de ecuaciones puedo calcular el coeficiente de B, el coeficiente de C, y luego lo reemplazo, lo deduzco a partir de la matriz y lo reemplazo en la fórmula, de tal manera de que yo puedo cambiar prácticamente el valor de el índice de 21 y el índice de 20 que me está dando aquí de manera dinámica con el tamaño de la matriz. Por tanto, si yo coloco aquel valor de 5, lo que voy a obtener como resultado sería 1, 2, 3, 4, 5. El que sigue es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, luego 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y por último 25. Si coloco una de 6, pues obviamente serían 6 por la primera, el que le sigue después del número es 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Y si lo coloco de 10, que es el punto de partida con el sistema de ecuaciones que creamos, pues prácticamente obtenemos el resultado. Un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones con una ecuación cuadrática del tipo general, como la de esta parte, la ecuación cuadrática de tipo general que marcó una parábola hacia abajo, con lo cual me está indicando que es negativa, y lo corroboramos con la segunda diferencia, con la que nos permitió calcular el valor del coeficiente de A como el punto medio de la pendiente o la caída constante que tiene cada punto dentro de la línea que está generando este intervalo, o que está generando el índice del intervalo que sumamos al número de columna para obtener el resultado. Mil disculpas por los errores cometidos, queridos amigos. Espero que el tutorial no haya salido tan largo. Vamos a ver de cuánto salió. 1 hora y 1 minuto. Espero que les haya gustado. No sin antes despedirme, dándole las gracias a todas las personas por apoyarme en este proyecto y en esta membresía, por apoyarme constantemente. Gracias a todos los miembros del canal, a los nuevos. Gracias a los miembros recurrentes que están llegando, a los recurrentes, a los nuevos que están llegando a la membresía, para observar este cúmulo de videotutoriales que estoy completamente seguro que con el tiempo van a ser la base fundamental para poder obtener todo ese conjunto de conocimientos y el bagaje intelectual para poder formar los analistas del futuro que consuman los datos y tomen siempre excelentes decisiones en el lugar de trabajo, en el centro de investigación, en la escuela, universidad, y tú te conviertas en un motor de cambio organizacional que pueda ver y proyectar los problemas y tome las decisiones en tiempo real antes de que ocurran, analizando los datos de una excelente manera o de una mejor manera, utilizando matemáticas, en este caso técnicas de fórmulas o fórmulas, anidando funciones para crear las fórmulas y crear soluciones que de momento no tienen una aplicación práctica, pero que nos ayuda a interiorizar conceptos claves y esenciales para poder ser excelentes analistas de datos. Un abrazo, mis amigos, no les quito más tiempo. Gracias por el apoyo constante. Un abrazo de corazón hasta la distancia y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.